Me ups, a ver, entendí. Bueno, No, pero ¿me escucha? ¿Me escucha? escucharte sí, está bien, mientras podamos... Sí, perdón, no sé qué le moví aquí y no logro verlos entiendo que no me ven, pero pues no importa, lo importante, lo más importante es que nos oigamos. Que nos oigamos, exacto, sí, pero eso es lo que quería comprobar, que no fuera una cosa más extensa. Perfecto, bueno, les decía, entonces tenemos esos dos temas y yo creo que, no sé cómo lo vean ustedes, pero después de todo lo que hemos estado revisando, yo creo que la pregunta un poco que fue la que les puse allí en el mail último que mandé justo hace 10 minutos, de si será que aún las sociedades liberales necesitan algún tipo de intervención o el liberalismo, que yo creo que mucha gente lo entiende también como pues eso, ¿no? Nadie debería decirte nada, tú deberías ser capaz o tener la posibilidad de hacer todo lo que quieras, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor aún en esas condiciones o no en esas condiciones, porque a lo mejor eso tampoco es, después de lo que hemos estado platicando, tampoco es realmente fiel a las ideas y que han pensado los que han trabajado este tema del liberalismo. A lo mejor pues a lo mejor debería ser sin gobiernos, sin intervención. No sé si ustedes cómo vean ese punto de entrada para el día de hoy, en la intervención o eventualmente el intervencionismo, ¿no? Si a lo mejor este afán de intervenir en los procesos sociales, políticos, económicos, a través de alguna institución, es antiliberal, no sé. Ay, se me cayó el celular. Eso es Estuvo, antiliberal. estuvo fuerte. ¿Cómo lo ven? Digo, acá Ah, Guillermo, Gustavo, que andan por aquí hoy, aprovechando que están aquí. ¿Qué les parece esta manera de abordar la discusión hoy, o el diálogo hoy? ¿La intervención hace falta, no hace falta? De hecho, no sé, yo he estado pensando que a lo mejor una pregunta que va a ser, o ya es en estos días, no sé cómo anden ustedes allá en Perú con las elecciones que van a tener que reponer, mi querido Jorge, pero acá en México vamos derechito a las elecciones de julio del próximo año, elecciones generales para ya. presidente y renovación de las cámaras parlamentarias. Y yo creo que una pregunta muy pertinente en esta situación y quizás en la de ustedes allá en Perú también es, ¿para qué queremos un gobierno en realidad? ¿Sí? Es decir, a lo mejor lo planteo así un El poco, extremo del liberalismo, ya. no lo Total. sé, no lo sé. Lo planteo así A ver, brutalmente para provocar. A ver, yo, yo, ya lo logré. yo reacciono a tu provocación. Venga, Marco. A ver, mira, a ver, yo creo que digamos, en la corriente de pensamiento liberal, no hay una respuesta unificada a esa pregunta, Ok. porque hay desde las posiciones que plantean que sí es indispensable cierta cuota de intervención del gobierno, y cuando digo cierta cuota de intervención, digamos, a lo mejor es más esclarecedor decir, es necesaria eh, un cierto, o sea, el recurso a la acción coactiva del Estado, aunque manteniéndola en el mínimo nivel posible. Esa es la posición de los llamados liberales minarquistas. Ok. ¿No? Mientras que las posiciones de la más extrema, que ahorita alguien comentaba y lamentablemente no puedo ver los nombres, pero Es es, Jorge. es la anarcocapitalista, ¿no? Que plantea que de plano ninguna intervención
del Estado, o sea, ninguna, o sea, que no es requerida la acción coactiva del Estado bajo ninguna circunstancia, y no solo que no es requerida o no es necesaria, sino que no es legítima, ¿no? Esa es la posición, digamos, dentro del espectro liberal, las dos posiciones que ocupan los dos extremos, ¿no? Lo que yo podría decir al respecto es que el planteamiento, digamos, originalmente liberal, o sea, al margen de que aquí discutamos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, conviene esclarecer cuál es el planteamiento liberal, ¿no? Porque de repente como que se confunden, ¿no? Y la gente habla de una política liberal cuando en realidad se está refiriendo a una política muy intervenida por el gobierno, o por la acción coactiva del Estado. Pero el planteamiento originariamente liberal es que la acción coactiva del Estado solo se justifica para proteger la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos. Y fuera de eso, no se justifica. Entonces, como lo he comentado anteriormente, la acción coactiva del Estado debe orientarse exclusivamente a lograr los mínimos de convivencia, no los máximos de virtud, ni de bienestar, ni de felicidad. Si un gobierno se plantea la misión de lograr los máximos de bienestar, por ejemplo, como el estado de bienestar, entonces ya ese es un planteamiento totalmente discordante con el pensamiento liberal. Todo lo que salga de asegurar los mínimos de convivencia ya escapa de cualquier corriente de pensamiento liberal, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, los regímenes, el pensamiento predominante o la política predominante en el mundo, pues es la del estado de bienestar, ¿no? Que es la europea, y que sí plantea que la misión del Estado es lograr los máximos de bienestar. Entonces interviene, y ahí viene el tema del intervencionismo, interviene en ámbitos que no se refieren a la protección de la libertad, la vida y la vida, la libertad y la, ¿qué más dije? Bueno, estos tres aspectos fundamentales, sino que, por ejemplo, plantea pues, que el Estado debe intervenir en materia de salud, en materia de educación, o sea, la acción coactiva del Estado se debe aplicar a salud, educación, al tema de seguridad social, ¿sí? Al tema de la vivienda, al tema de, etcétera, de la cultura, al tema del deporte, ¿no? Al tema de... Entonces, ya estos planteamientos intervencionistas, ahorita por el momento lo único que planteo es no son liberales. Y a esos habría que agregarles las otras funciones que habías mencionado antes de seguridad, de impartición de justicia y cosas de ese estilo, supongo. Claro, sí, en adición, sí, por supuesto, ¿no? Seguridad, digamos, ¿cómo se llama? Defensa nacional, impartición de justicia, efectivamente, pero o sea, todo lo que tenga que ver con la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. El pensamiento liberal minarquista dice es legítimo. El pensamiento liberal anarcocapitalista dice ni siquiera eso es legítimo. Y no solo no es legítimo, sino además, si se aplica, tiene una tendencia, tiene una fuerza gravitatoria que la lleva a un estado cada vez más grande y más interventor. Entonces, Hayek, por ejemplo, en el libro ese célebre de Camino de Servidumbre, hacía notar ese fenómeno al mundo, digamos, pero principalmente a Inglaterra, pero después al resto del mundo, en el momento de la posguerra. Entonces, ya cuidado, porque un Estado interventor tiende a aquello de lo que estamos huyendo, ¿no? Que son los totalitarismos. Pero Ya me callo. esto nos pone en una ruta muy interesante, creo yo. No sé si alguien quiera
comentar algo de lo que nos ha planteado Marco, porque una pregunta que me surgió en lo que te escuchaba es, pues entonces los gobiernos y los regímenes europeos orientados al bienestar o estos estados del bienestar o economías del bienestar o como las quieran llamar, no son liberales. No lo son, son economías intervenidas. Pero intervenidas, pero de múltiples maneras, o sea, no por una o dos cosas, sino muy intervenidas. Exacto. ¿No? Entonces, ahí a lo mejor hasta tendríamos o podríamos afirmar directa y brutalmente otra vez, no hay liberalismo en Europa. No, no lo hay. Y Y esto, casi en además, ningún sitio del mundo, Marco, No lo hay. Alberto, ¿no? Casi ya no habría, digamos, pegándonos un poco a las definiciones buenísimas que ha planteado Marco. Y yo me estaba preguntando, y nosotros acá en Perú, cuando defendemos la economía social de mercado, nos acusan de liberales, de los liberales, desde la universidad, en este caso, San Ignacio Loyola, que estamos impulsando la economía social de mercado, que dicho sea de paso, está escrita en la Constitución del Perú. Bueno, tampoco somos tan liberales ahora que estoy viendo, ¿no? Porque igual participamos regulando el mercado. Pues nuestra idea es, digamos, que se reduzcan las brechas económicas entre los que tienen mucho y para tratar de incluir a la máxima cantidad de población, ¿no? En la distribución de la riqueza. pero fíjate eso entonces, ¿No? son afirmaciones fuertes, ¿no? No hay liberalismo, o sea, no existe liberalismo, es un cuerpo de Como, ideas. En ujú. la realidad, pues, no hay nadie que realmente haya practicado el liberalismo. A lo mejor es algo que a lo mejor hasta ocurre con otros modelos y otras perspectivas político-económicas o de economía política, como podría haber sido el capitalismo, perdón, bueno, el mismo capitalismo, no sé, pero el socialismo, que tampoco realmente se llevó en ninguna parte a algo que pudiera ser de acuerdo a la teoría del socialismo o del comunismo, a esa práctica, ¿no? Entonces, todas estas, ¿no? Liberalismo, comunismo, socialismo, son como, pues eso, ideas. Pero bueno, sigamos con lo del liberalismo. A mí me preocupa este tema, Jorge, ahorita que lo estabas mencionando, porque la otra pregunta puede ser, la economía social de mercado Sí, tampoco es liberal. claro, con lo que está Marco nos ha vuelto a recordar todas estas definiciones. No es porque justamente nosotros decimos, y acá se ha implementado, si bien es cierto que los empresarios van a tener, y son los que tienen la capacidad de invertir sus capitales de riesgo para solamente dejar al Estado en las actividades de la salud, la educación y la seguridad y la de interior y externa. El resto, desde el año 93, con el presidente Fujimori acá, se implementó eso y nos ha ido muy bien. O sea, Perú ha crecido durante 25 años en el PBI todos los años, aplicando justamente este concepto que acá los comunistas, digamos, los que están más vinculados a las líneas de la izquierda política acá en Perú, justamente quieren tomar el poder. De hecho, que el presidente Castillo, el ex presidente Castillo, que ahora está preso, su parte de sus objetivos era justamente borrar el capítulo económico de la Constitución, porque querían ir a lo que se ha vivido y tenemos esas malas experiencias en la historia de la humanidad, implementar lo que están haciendo ahora mismo los nicaragüenses, los eh, venezolanos, bolivianos y argentinos, ¿no? Ahora mismo, digamos, en la foto de 2023. Bueno, por ahora se ha impuesto la cordura. Hemos vuelto a tu pregunta inicial, Alberto. eh, hemos vuelto al cauce constitucional. La presidenta Boluarte
ha entrado con la legitimidad que le da con la Constitución del Perú y ella va a cumplir su periodo hasta el año 2026. Cumple el periodo hasta, o sea que tendremos elecciones recién en esa época. O sea, va a completar el... Completa el mandato, porque acá el mandato. mandato es de 5 años. Sí. Sí. Mira, Sí, esa es una noticia, no la había escuchado. ¿Tú querías decir algo, Marco? Marco, sí, sí, iba con... Yo, no, pues sí quería decir muchísimas cosas, pero, Ya, bueno. pero también quiero escuchar, ¿no? Ah, bueno, bueno. Lo que quería decir es que sí, no, totalmente de acuerdo en que el tema de que si hay un lugar donde el liberalismo, o sea, los principios y las pautas liberales se apliquen Se practican. se practiquen de manera, digamos, rigurosa. O consistente, No, por lo menos. no, pero digamos, podríamos hacer un ranking, ¿no? Hay países que se acercan Ok. más y hay países que se alejan más. O sea, no es nada más no es binario, ¿no? No, Y digamos, a nivel global, yo creo que el mundo en el siglo XIX, el mundo occidental, pues era más liberal que a partir de, por ejemplo, de las guerras y del New Deal, ¿no? El New Deal fue un paso gigantesco hacia un Estado, hacia un Estado intervenido, y, en Estados Unidos y también en Europa, ¿no? Este, el, recuerdo bueno, por ejemplo, el planteamiento uno de los elementos muy importantes de un Estado intervenido es este tema de las pensiones, ¿no? El modelo de pensiones que se llama modelo de reparto, en contraposición al modelo de capitalización, pues lo inventaron tus amigos tu amigo alemán Bismarck, ¿no? A finales del siglo XIX, mi querido Alberto. así es. Y en el Congreso, no sé cómo se llama, alemán, cuando lo planteó, uno de sus adversarios hizo una pregunta retórica, ¿no? De esas que no esperan respuesta. ¿Se da usted cuenta que con este modelo la sociedad alemana va a depender cada vez más del Estado? Y entonces, aunque era pregunta retórica, Bismarck pidió la palabra y dijo, eso es precisamente lo que estoy buscando. Entonces, pues sí, efectivamente, y es lo que viven actualmente en general, en la mayoría de los países europeos, una dependencia cada vez mayor del Estado por esta política intervencionista del Estado en una materia que no es la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Que En este sería uno de caso, los extremos. sería exactamente, entonces, pero es un extremo que es preponderante, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y que, por cierto, pues no es sostenible, ¿no? O sea, el modelo de pensiones cuando lo planteó Bismarck, de reparto, era más que sostenible, era un gran negocio para el Estado, porque había muchísimos jóvenes y muy pocos viejos, y además lo planteó como una pensión que se recibiría a partir de los 70 años. Y muy poca gente llegaba a los 70 años, ¿no? La mayoría se moría varias décadas antes, Sí, claro. ¿no? Y entonces, eso era una genialidad de parte de este hombre en ese momento, porque significaba una fuente de financiamiento para el Estado sumamente importante. Pero en el momento presente, que ya hay mucho más gente en edad de jubilarse, y relativamente poca gente en edad económicamente activa, pues es insostenible, porque además la tendencia continúa. O sea, ahí estamos pagando como que el costo del éxito. Cada vez vivimos más, ¿no? Más años. Cada vez vivimos más años y entonces la proporción
de gente en edad ya de jubilación respecto de las económicamente activas. Por ejemplo, en el caso de España, creo que se estima que en el 2050, si mal no recuerdo, va a ser 1-1. ¿No? O sea, una persona económicamente activa tendrá la responsabilidad de mantener a un jubilado. O sea Cuando en que, la época de Bismarck era, no me crean mucho, lo tengo que ver, pero no pero una sé, fracción. era 18, o sea, 18-1, ¿no? O sea, Sí. 18 en edad económicamente activos para mantener a un jubilado. Bueno, ese es el tipo de cosas que pasan cuando el Estado interviene, o sea, cuando se aplica la solución de la coacción en ámbitos que son de orden espontáneo. Entonces, es lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia, Bueno, ¿no? es, Que el Estado es, crea que puede gobernar esas cosas y que puede gobernar una economía, por ejemplo, y que puede tomar las decisiones que tomamos millones y millones de personas todos los días en el mercado, que lo puede tomar un comité, una secretaría, etcétera, centralizadamente y definir este tipo de cosas. pero Lo ya lo que dijiste. genera. Y ya lo dijiste, somos, en esta historia, somos víctimas de nuestro propio éxito, ¿no? Porque pues Sí. las cosas han mejorado, por lo menos aparentemente, digamos. Pero eso a mí me hace ahora pensar, porque yo empiezo a perderme. No sé cómo anden los demás por aquí, Guillermo, Gustavo, porque pareciera que aquí ya hay como que un ajuste a esa definición que a mí también me pareció encantadora, la de, como dijo Jorge, o muy clara, muy sólida, ¿no? El liberalismo como el respeto irrestricto al plan de vida de los demás, ¿no? Pero Oye, quiero decir que el autor de esa frase es Alberto Venegas Lynch, hijo. O sea, es un bien, argentino, Alberto Venegas Lynch. No me lo vais a atribuir a mí, porque no, de ninguna manera yo soy el autor de eso. Es Alberto Venegas Lynch, hijo. Uh-huh. ya, tomamos nota y no te acusamos a ti de plagio. De plagio. Pero que esa definición que insisto, me parece súper acertada, como que aquí la estamos desvirtuando quizás un poco, ¿no? Porque pareciera que nada más en la práctica, sobre todo cuando estamos hablando de esto, ¿no? Un poco sobre todo la idea que decía Jorge de lo que está pasando en Perú para permitir que vengan las inversiones, que las empresas tomen decisiones en ese sentido, que haya crecimiento, producción, etcétera, etcétera. Pero entonces pareciera que en la práctica el liberalismo se ha entendido nada más para el tema o preferentemente para el tema económico, para el tema, es decir, podríamos decir, los únicos planes de vida que importan son los de las empresas, por no decir de los empresarios, pues. Estoy forzando las cosas, quizás. No quiero contestarte, John, prefiero escuchar. Jorge está pensando, no sé si Sí. Gustavo quiera contribuir algo. Guillermo, ¿tienes ahí alguna opinión? A ver, Alberto. A ver, Gustavo. Ajá. Bueno, los he estado escuchando atentamente, pero creo que estoy totalmente fuera del debate porque yo traigo otros conceptos muy distintos, pero los puedo compartir con mucho gusto para tratar de responder. Yo creo que el pensamiento liberal tiene limitaciones muy fuertes. Porque mira, cuando planteamos, yo soy liberal, yo soy pensador liberal, inmediatamente caemos en falacias que nos ponen en contra de la pared, como aquella idea de que si eres liberal no necesitas de nadie. Y yo lo he resuelto con la idea de que el individualismo metodológico no excluye a la cooperación y tampoco incluso no excluye al altruismo.
pero también he planteado que el ser humano es oportunista y también he planteado que tenemos ciertas necesidades que atendemos. Entonces, pues si ahorita en el grupo yo me acoplo con ustedes, pues igual y me alianzo con ustedes y eso no significa que yo sea menos liberal, porque voy a estar siguiendo mis intereses individuales. Y para, digamos que alcanzarlos, me puedo alianzar con otras personas. Entonces, hasta allí no le veo problema. Y la organización, yo veo un conjunto de organizaciones para producir bienes y servicios que hemos inventado los seres humanos. Como por ejemplo, la primera organización que yo veo es el individuo. Si yo salgo por acá, por mi rumbo, yo voy a ver a una señora que solita hace tamales y vende y resuelve su asunto económico. O un señor, don Juan, que solito le pega a los autos y hace hojalatería y resuelve. Esas dos personas ya son empresarias porque están resolviendo la generación de su ingreso a través de un bien o servicio que venden y que alguien les compra. Entonces, de manera individual, la función empresarial existe. También podemos hacer una pareja, una familia, una comunidad, incluso un ejido que está del otro lado, ¿no? Digamos, pero observen, el 27 constitucional nos dice que hay propiedad ejidal. Es un berenjenal. Yo creo que el ejido es el fracaso del campo porque está mal planteada la alianza de dos o más personas. Pero regresando a nuestro punto, el ser individualista no es excluyente de la cooperación con otras personas, con otros agentes. Y en ese sentido, la organización llamada empresa existe para eso. La empresa existe para producir más y mejor. Entonces allí no veo ningún conflicto porque desde la señora Mari hasta Carlos Slim organizan la producción de bienes y servicios. Lo que nos falta a nosotros liberales es zafarnos de las falacias y de las trampas ideológicas que nos dicen, si eres liberal, tu egoísmo, tu interés propio se antepone a la sociedad y eso no es verdad. Nosotros podemos ser individualistas y cooperar con todos los demás. E incluso podemos ser altruistas. Entonces, cuando yo planteo al liberalismo, yo lo planteo como la base del comportamiento humano. Yo me he puesto a pensar, a ver, ¿acaso un político un progresista, que no estoy de acuerdo en llamarles así, un político de izquierda, socialista, ¿acaso no busca su interés social? Perdón, su interés individual. ¿Acaso al decir que busquemos al hombre perfecto, al hombre, porque si te fijas, seguimos buscando al hombre perfecto? Igual que con Jesús y con las religiones y con todas las escuelas de pensamiento, seguimos buscando al hombre perfecto. También en el liberalismo buscamos al hombre perfecto. Entonces, seguimos todos enclaustrados en un pensamiento mágico, pero si nos aceptamos, vamos a llegar a conclusiones muy fuertes, como por ejemplo, ¿trabajas, Alberto? Sí. Ah, bueno, entonces te van a pagar una lana. No me voy al extremo del plusvalor, por ejemplo, pero que no te pagan, etcétera. Pero si tú trabajas, eres parte de la distribución del ingreso. Ah, pero es que me quitó el gobierno. Ah, bueno, ya, si pagaste impuestos, eres parte de la redistribución del ingreso. Entonces, cuando vemos la economía que se mueve así, cuando vemos la sociedad que se mueve así, yo creo que el pensador liberal tiene que superar esas trampas ideológicas. Tenemos que defender que de manera individual busco mi interés para sobrevivir yo, pero eso no excluye que me pueda alianzar con otra persona para producir más y mejor, para vivir bien, para vivir mejor. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que hacer a un lado las ideas del liberalismo extremo. Yo creo, no creo que el Estado minimalista sea funcional.
Y también creo que podemos explicar desde el pensamiento liberal cómo el gobierno es una alianza de individuos que buscan su interés personal y que usan la cooperación, se alianzan en un partido, se alianzan en un movimiento y toman el gobierno. Entonces, al final de cuentas, funcionan igual que los individualistas, todos. Nada más que nosotros estamos entrampados en esas falacias que nos han puesto enfrente y siempre estamos peleando alrededor de ello. Sería mi intervención, mi estimado Alberto. Buenísimo. Yo lo suscribo al 100%. Gracias, Gustavo, gracias, Marco. Y creo que además Gustavo introduce aquí otra perspectiva muy interesante, por lo menos a mí me parece que se desprende de lo que dijo Gustavo, y es Sí. en qué, cómo aplicar el calificativo liberal. Es decir, ¿quién o qué puede ser liberal? Gustavo nos lo dijo, franca y honestamente, él se considera a sí mismo como liberal, ¿no? ¿Es posible ser el individuo liberal? ¿O liberal tiene que ser un conjunto de personas ya en alguna organización, es decir, vinculados orgánicamente de alguna manera? ¿Eso ya puede ser liberal? ¿O tiene que ser una sociedad? ¿O tiene que ser...? De hecho, Alberto, fíjate a todos los compañeros que nos escuchamos, de hecho observa que es una de las grandes trabas del pensamiento liberal, porque nos enclaustran allí. Dicen, no, si eres liberal, eres egoísta. Y egoísta es de que excluyes a todos los demás. Y tú dices, oye, pues ni siquiera el modelo de Robinson Crusoe, ¿te acuerdas que esa novela de Alejandro Dumas que dice, oye, pues es que llegó un hombre a una isla y solito sobrevivió? Ni siquiera Robinson Crusoe está en el esquema liberal perfecto. ¿Por qué? Pues porque fue al barco y bajó todos los aditamentos del barco que habían producido otras personas. Entonces, pues ni siquiera allí. El liberal como esa imagen de que él solito hace todo, nosotros hacemos todo solitos, no queremos de nada, no, eso no existe. Y respondiendo a tu pregunta, yo diría, Alberto, que todos los seres humanos somos liberales, pero porque buscamos nuestro interés personal principal, que es sobrevivir. Y ahí están las... Sí. Venga, Gustavo, termina. Sí, ahí están las necesidades de Maslow. Nosotros atendemos nuestras necesidades y si yo puedo atender algunas, qué bien, pero no voy a atender todo. No puedo barrer, trapear, coser, producir, construir mi casa, hacer mi coche. No se puede. Eso es idílico. Lo mismo que en el otro extremo, yo he observado que en el otro extremo planteamos la existencia del hombre perfecto. El hombre que no es egoísta, que todo se lo da a todos, a todo dar, etcétera. Tal vez estoy pensando en no pienso en el hombre comunista porque es una contradicción tremenda, ¿no? Pero sí pienso en que todas las corrientes ideológicas y religiosas hemos buscado al hombre perfecto, pero el hombre perfecto no existe. Por natura, si te dices humano, es que no eres perfecto. Entonces, en este sentido, creo yo que el pensador liberal debe tomar conciencia de que esto que te digo no se excluye. Mira, ser individualista es buscar el interés propio para sobrevivir, para reproducirnos y para esparcirnos. Ok, si tú eres individualista, está bien porque es tu natura humana. Por eso, si tú dices, ¿quién es liberal? Todos los seres humanos somos liberales. Pero eso no significa, como tramposamente nos han endilgado, no significa que no quieras cooperar con los demás. Número uno. Y número dos, no significa que te dé placer, que te guste ser altruista con los demás. O que le vaya bien a alguien más. Claro, y es más, ayudarle a costa cero, ¿no? No te cobro nada, yo te ayudo. Ah, eso es altruismo.
Oye, aquí no tienes para comer. Bueno, pues yo te doy, toma, vete a comprar algo. O cualquier respecto de altruismo. De manera que cuando al pensamiento liberal se le ataca, lo inmediato y lo más sencillo es voltear y decir, no, pero es que si tú eres liberal, tu interés se antepone a la sociedad. Eso está mal. Eres antisocial. No, señor. Los liberales somos todos los seres humanos. Los que no hemos sabido defender el pensamiento liberal, nos dejamos caer en esas trampas ideológicas. No sé, ¿qué opinan los demás? Totalmente de acuerdo contigo. Detengámonos un momento. Yo quería un poco, Jorge, Alberto, si me Jorge, permites, adelante. dado que está, esto es lo que ha dicho Gustavo y que Marco también lo suscribe, la preocupación, tú sabes perfectamente acá, y el encargo que tenemos es cómo encajar a la economía social de mercado en esa línea, Gustavo. Ajá. ¿Es la economía social de mercado una corriente del liberalismo o más bien somos intervencionistas? Porque claro, tenemos nosotros una serie de organismos reguladores y todo esto, pero nos decimos liberales. Pero me voy dando Sí, cuenta que somos, como Marco ha explicado, no es tanto digital, no es sí o no, sino hay como un matiz que sí. está ahí, ¿no? Ay, perdóname, tu nombre, Jorge. Jorge, Jorge, gracias, Jorge. Mira, yo ahí visualizo algo. A ver. Yo lo he explicado de acuerdo a lo que analizo y las lecturas, ya sabes, ¿no? Y las charlas y los debates. Yo lo he explicado de una manera más sencilla porque debo de dar un mensaje y el mensaje ya lo estaba dando. Nosotros nos organizamos para producir. Entonces la persona ya es empresaria. La pareja igual, producen más que uno. La familia, pues igual, le sumas arriba, le sumas a los suegros, a los papás, abajo a los hijos, a las hijas, a los lados a los primos, a las primas, a los hermanos, a las hermanas, a los amigos, y la empresa es familiar. Oye, pero te vas a lo privado, tenemos al ejido, tenemos a la comunidad, pero también tenemos a la empresa, micro, pequeña, mediana, grande, pero también, Jorge, tenemos a los gobiernos, y los gobiernos nos han falseado, porque los gobiernos nos han educado para que pensemos que ellos saben la verdad y que son el non plus ultra. No, los gobiernos también son organizaciones de personas que deben producir bienes y servicios públicos. Si tú me dices, ¿qué es público? Pues yo te diría, pues es un monopolio por decreto. ¿No, Jorge? Ahora me Exacto, dices, claro que sí. ¿cómo encuadramos la economía social? Recuerda, esta cuestión yo la veo como un debate ideológico, es una guerra ideológica, pero nosotros, yo ya te lo comentaba, si don Juan y doña Lupita se ponen de acuerdo, los dos se intercambian y hacen mercado. Entonces, Juan y Lupita forman parte del mercado. Entonces, allí como que yo te diría, todos formamos parte del mercado. Oye, es que quiero economía social. De acuerdo. Hay muchos mitos. Te voy a comentar uno, Jorge, y a todos. Tenemos el mito de que las empresas son rapaces, son voraces, perdón, es el mejor término. Son voraces y quieren el 80, 100, 200%. Tenemos estudios de economistas serios a nivel mundial que nos dicen que la ganancia estándar a nivel mundial es de 4%. 4, Jorge. Pero aquí en economías como la mexicana, hay principios, hay valores que rompen esa situación. Y te voy a plantear uno muy sencillo. Una señora que hace cocina económica tiene un principio económico. Dice, si yo le meto 100, es para sacarle 200. Y entonces ese principio es un valor económico que alguien le enseñó. De manera que estamos en mercados oligopólicos y monopolísticos. Entonces, allí tenemos yo creo que tenemos un aspecto fundamental, enseñar a nuestra ciudadanía a que desde la persona ya somos empresarios y que la función empresarial es honesta, honorable, legal, legítima y un chorro de cosas, ¿no? Pero ¿cómo encuadrar estas ideas? El pensador liberal, cuando entiende que su interés, al atender su interés
atiende el interés de otra persona. Ay, suena raro, ¿verdad? Pero yo sugeriría que revisen el concepto de excedente del consumidor y excedente del productor. Allí yo lo he explicado ya durante años diciendo, el precio es de 20, pero el consumidor trae 50 de ingreso. ¿Puede comprar? Sí. El productor lo produce en 10. ¿Puede vender en 20? Sí. Entonces, cuando vendes en 20, el consumidor ganó 30 porque de 50 solamente gastó 20. Y el productor ganó 10 porque lo vendió a 20 y lo produce en 10. Entonces, ese concepto del pensamiento clásico me permite expresar la fuerza de la economía, la fuerza del mercado, la fuerza del intercambio. Y en esa medida, la economía social debe cumplir estos principios económicos. Lo único que necesitamos hacer allí es regular la tasa de ganancia, que no apliquemos la regla oligopolística, monopolística, sino apliquemos una regla de competencia. Y entonces vamos a disminuir esa ganancia. Otro asunto es que decidamos externamente lo que quiere comprar el consumidor. Ahí ya estamos en el camino del hombre ideal. Le quiero imponer a ti, Jorge. Yo veo tu corbata, yo te digo, no, Jorge, no uses corbata, usa moño. Pues tú dirás, pues Gustavo está loco, ¿no? ¿Por qué me va a imponer? Lo mismo podríamos decir, ¿por qué una burocracia tiene que decidir que compres leche de polvo importada que vale 10 pesos, liconza, o que compres 24 pesos el litro de Lala? ¿Por qué? Pues por el ingreso. Entonces, allí la idea está en que el debate no se va a terminar, pero también no se va a terminar porque tenemos mercados con otros valores y no los reconocemos. La señora Lupe aplica su regla de oro. Alimentos, cocina económica, le mete 100 pesos y le va a sacar 200. ¿Sí me explico? Entonces, economía social, desde el liberalismo, sí, claro, pero hay que repensarlo. No es la economía justa, es economía de todos somos iguales. No, esas son falacias. Por el amor de Dios, nosotros sabemos que dos seres humanos no son iguales. El debate que se ha dado, muy pocos economistas lo hemos mantenido. Entre ellos, pues yo creo que lo conocen, ¿no? Ahí está, 30% ganó la elección primaria en Argentina. Nosotros lo invitamos aquí en México, a Javier Milei. Nosotros lo trajimos aquí, nosotros lo llevamos al Politécnico, allá en el auditorio del Politécnico de la Escuela Superior de Economía. Y Javier Milei es muy mediático. Yo me acuerdo cuando vino, yo estuve muy agradecido, pero le dije, Javier, por favor, bájale un poquito a los medios, porque aquí sí nos moquetean. Y sí nos hizo caso, le bajó y pudo estar en la FES Acatlán, estuvo en la Facultad de Economía de la UNAM, en CEU, estuvo en el Politécnico, estuvo aquí. Esa es la guerra, por decirlo coloquial. Esa es la batalla ideológica. Ahí está todos los autores que ustedes conocen. ¿Para qué los voy a repetir? Todos los leemos. Pero la idea es esta. Por eso yo estoy aquí, porque con Alberto estoy en total acuerdo. Alberto sabe que yo estoy en la batalla ideológica, peleando por las ideas y los conceptos en guerras que son durísimas, Alberto, ¿cierto o no? Digo, te consta, ¿no, mi querido Alberto? Pero entonces la idea es, ¿cómo armar una economía social? Bueno, así como yo estoy defendiendo estos valores individuales como natura humana, también debemos entender que ya no podemos bajo ninguna manera eliminar el Estado. Es más, el Estado a mí no me gusta. Vámonos a una categoría más baja para ponerle nombre y apellido y hacer responsables. Vamos a llamarle gobierno. Y entonces yo te diría, Jorge, el gobierno tiene que mejorar, tiene que eficientar su concepto de economía social.
Y de esta manera, yo con esto cerraría. Mira, tenemos el problema de pobreza. ¿Por qué quieres economía social? Porque tienes pobreza y pobreza Justo, extrema. claro, pobreza extrema y hay que regular de alguna manera el mercado para Sí. romper esos desequilibrios y a que no haya gente en la extrema pobreza, ¿no? De acuerdo. Más allá de estos conceptos teóricos, yo diría, pues hay gente que se muere y hay que ayudarle a que sobreviva. Ujú. Entonces, más allá de la teoría y de la política y lo políticamente correcto, hay gente que no tiene para comer. Bueno, pues el altruismo del individualismo está ahí. Nosotros vamos y le ayudamos. ¿Por qué no? Y eso no significa que haya gobierno socialista. No significa que apliquemos el concepto de igualdad. Yo he planteado y lo sostengo a fuerza que los seres humanos no tenemos igualdad. Como lo mismo, en la economía no existe la gratuidad. Alguien paga siempre por algo. Ahora, Entonces, Gustavo, sí, ahí justo apostar todo a que este modelo, y estoy de acuerdo un poco en lo mucho que has dicho, pero en esto último, como que me quedé sí, en el aire, cuando tú dices, oye, apostar al altruismo para que los muy ricos den los muy hacia pobres. abajo a los muy pobres sin la intervención del Estado, no es darle demasiado beneficio de la duda, por decir algo, a los empresarios muy ricos. Si es Jorge, que el Estado no se mete para cobrar los impuestos, es que eso no va a Jorge, suceder. pero Jorge recuerda algo, el altruismo, antes de que tengamos este gobierno nació en 1917. Bueno, te lo acepto, 1857. Bueno, 1824. No, todo el tiempo, Jorge, ha Ya. existido el altruismo. ¿Por qué pensar que ahora sea diferente? La humanidad sobrevive con altruismo desde siempre, Jorge. ¿Sí me explicó? ¿Por Es qué? lo A que ver, no me cuadra, que ¿Qué no te todo el cuadra? modelo se repose, digamos, o descanse en el tema del altruismo, sabiendo que los humanos, lo que tú has No, dicho, no somos No, porque ángeles, no, ¿no? no, Jorge, no, te voy a decir por qué no. A ver, ¿Te acuerdas que comenté yo que la señora Lupita tiene ok, una regla de oro? Aplica, yo le meto 100 pesos a la comida y le saco 200. Es decir, ok. duplica. Bueno, ese no es un mercado competitivo. Ese es un mercado monopolístico, oligopolístico, como tú quieras verlo, ¿no? Pero entonces yo allí lo voy a subir de nivel. La señora Lupita, el señor Juan, la empresa micro, pequeña, mediana, grande, y todos los empresarios en México buscan esas rentas extraordinarias a través de prácticas oligopolísticas y monopolísticas. Piensa en el sector de tortillerías. Si tú revisas el sitio de la COFESE, vas a Ujú. encontrar juicios donde los tortilleros, los empresarios tortilleros, dicen a la autoridad, sí, señor, pero subimos el precio, pero ¿qué cree que hicimos una asamblea y tenemos un acta constitutiva y allí nos pusimos de acuerdo en el precio? Imagínate, Jorge. sí, claro. Marco, Nos otorgan. Gustavo, Marco también quería comentar algo, creo. Sí, cómo no, perdón, adelante. Buenísimo, Ah, gracias, no, sí, Gustavo. es que no, de lo que han comentado me genera muchísimos reacciones, pero por ejemplo, una de ellas es efectivamente, totalmente de acuerdo, que suele atribuírsele al liberalismo el hecho de que es atomista, o sea, de que plantea como que si el ser humano no requiriera de los demás, ¿no? Para sobrevivir y para prosperar. Y eso es De acuerdo. totalmente falso. Es totalmente falso. De hecho, una de las grandes banderas del liberalismo es la libertad de asociación, Total ¿no? acuerdo. Lo que implica pues, que se considera a la asociación como algo muy valioso. Pero nada más que plantea la libertad de asociación y disociación. O sea, no solamente la libertad para, sino también para retirarte de aquella
de aquella sociedad, ¿no? Así es. Entonces, ese es un aspecto. Ahí yo les comparto, los invito a ver en YouTube la pieza de Juan Ramón Rayo que se llama 10 mitos de la izquierda sobre el liberalismo. 10 mitos de la izquierda sobre el liberalismo, Juan Ramón Rayo. Y uno de los puntos que plantea es precisamente ese, ¿no? De acuerdo. Lo voy a buscar. Sí, y el otro se mencionó la función, la relevancia de la función empresarial. Hay un autor norteamericano, Israel Kirzner, que nada que ver con los Kirchner de Argentina, ¿no? Evidentemente. Israel Kirzner es un judío, por cierto, es rabino y es doctor en economía, y él ha trabajado mucho el concepto, y eso a ti te interesará mucho, Alberto, en particular, el tema de la función empresarial, ¿no? Y él dice que la función empresarial que implica el alertness, o sea, la perspicacia para descubrir oportunidades de negocio. Esa función empresarial que es universal, todos la tenemos, aunque hay algunos a los que les llamamos empresarios, ¿no? Pues que como que la ejercen de una manera más sistemática y más permanente, es lo que justifica las ganancias. O sea, no la inversión, ¿no? Lo que justifica el beneficio empresarial es el descubrimiento de un nuevo modelo de negocio en un lugar. Y la atención de la El necesidad. desarrollo, el descubrimiento y digamos el despliegue, ¿no? De ese modelo de negocio que atiende una necesidad real, ¿no? Que es valorada por alguien, y entonces ese descubrimiento justifica las ganancias. No es la inversión. Lo que justifica la inversión, o lo que va a la contrapartida de la inversión, es pues los rendimientos, ¿no? O sea, digamos, los intereses, ¿no? Sino el descubrimiento. Entonces, él ha desarrollado mucho ese tema de la relevancia fundamental de la función empresarial para la prosperidad y para el desarrollo de la economía. Eso yo creo que a ti en particular, Alberto, porque te he oído en tus programas que ya no haces, ¿verdad?, acerca de la promoción de la actividad empresarial. Nos echaron. Con un partner, ¿no? Ajá. Bueno, con Alonso Castellot, sí. Con él, sí. Tiene varios libros, y lo ha desarrollado de manera, yo diría, brillante, que ni los propios empresarios, han cobrado conciencia cabal de la relevancia que tiene la función empresarial en el tema del buen funcionamiento de la economía y de la prosperidad de las naciones, ¿no? Y el último comentario que hago es acerca del altruismo y del egoísmo. Yo creo que el egoísmo y el altruismo están muy mal entendidos. Por ejemplo, se considera que el egoísmo es malo, ¿no? Entonces, para mí el egoísmo es ponerte a ti antes que a los demás. No sé qué opinan los demás, creo que eso es la definición de egoísmo, y eso me parece que es correcto. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable primordial de ti mismo. Entonces tienes que considerarte a ti antes que los demás. No quiere decir que te consideres única y exclusivamente a ti, pero sí a ti antes. Es como en los aviones, ¿no? Cuando dice, si hay una despresurización súbita, etcétera, y usted va con alguien, usted se pone primero la mascarilla a sí mismo y luego se la pone a la persona con la que va, al niño, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque si no te atiendes primeramente y primariamente a ti mismo, no tienes ninguna posibilidad de ayudar a nadie, ¿no? Exacto. Y respecto del altruismo, también el altruismo implica la libertad. O sea, la parábola de los denarios, ¿no? De que hay una persona malherida ahí en un camino y pasan un rabino y un no sé qué, pasan gente que se considera muy justa y pasan de lado y no le ayudan. Y pasa un samaritano que se considera que son gente gacha, digamos, en aquel entonces, y le ayuda. Eso es puesto como ejemplo en el Evangelio porque es fruto de la libertad del samaritano.
Si estuviera ahí un soldado romano obligando a las personas a ayudarle a aquel, el asunto no tendría ningún mérito moral. Me están obligando a hacerlo, ¿no? Y tendría muchos inconvenientes que la escuela del public choice ha desarrollado, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes de recurrir a la acción coactiva del Estado para supuestamente solucionar las fallas del mercado, ¿no? Entonces, el altruismo implica necesariamente la libertad. Si no hay libertad, no puede haber altruismo, ¿no? Y si no hay propiedad privada y si no hay, si no tienes los recursos para poder ayudar a otros, pues no existe tampoco altruismo. Entonces creo que efectivamente yo estaría en contra, no del egoísmo, que reitero, me parece que hay autores, hay un libro, por ejemplo, que se llama El egoísmo como virtud. Estaría en contra yo de la egolatría, que no es lo mismo que egoísmo, ¿no? Porque la egolatría implica como la necesidad compulsiva de que no solo yo, sino todos los demás reconozcan que yo soy lo más valioso que existe, ¿no? Entonces, eso que en el terreno religioso le llaman soberbia, y es la egolatría, eso me parece intrínsecamente malo. Pero el cuidado de sí mismo, al que aludía Adam Smith, ¿no? Cuando decía, ganamos más todos con el egoísmo del carnicero, del panadero y del sastre, que con su altruismo, ¿no? Entonces, ahorita que decían, ¿de qué manera ayudamos a los demás? Los ayudamos a través del mercado, en transacciones que son mutuamente benéficas. Y además de eso, los ayudamos a través de un esquema de mutualismo y de un esquema de altruismo, ¿no? Que implica que efectivamente tengo la voluntad y tengo los recursos para ayudar a otros. Y ese altruismo y ese mutualismo han sido fuertemente perjudicados por el estado de bienestar. Y ahora sí, la última que digo es, y muy breve, no, el liberalismo no busca un estado de bienestar, de hecho se opone a un estado de bienestar, pero está totalmente a favor de una sociedad de bienestar, que no es lo mismo, ¿no? Porque el estado de bienestar implica que mediante la acción coactiva del Estado, el Estado va a garantizar el bienestar de todos, mientras que la sociedad de bienestar implica que el recurso es la libertad de los agentes económicos y sociales y que eso va a producir por un orden espontáneo la prosperidad. Y eso ha quedado totalmente acreditado por la historia, incluyendo la historia reciente, por ejemplo, de China. Nunca en la historia de la humanidad habían salido tantas personas de la pobreza como la aplicación del capitalismo, de un esquema capitalismo de capitalistas solo en el aspecto económico, no en el político, en el caso de China, pero han sido millones y millones de personas las que han salido de la pobreza hacia la clase media. Y es todo. Y del mercado, yo creo que también es un mérito. Exacto. Entonces, cuando decimos, ¿cómo ayudamos a los otros? Los ayudamos a través del mercado. Primariamente, pero además a través del mutualismo y del altruismo, ciertamente. Yo tengo una quejita, porque a mí me había gustado, como lo he dicho ya reiteradamente, mucho esta idea de la definición que no es tuya, Marco, del liberalismo. Porque, entre otras razones, porque me pareció que era muy humana, muy social, si lo quieren ver así, ¿no? Es decir, el respeto al plan de vida de los demás. Pero ahora con toda esta discusión que hemos estado escuchando aquí, que hemos estado siguiendo, me queda la sensación, que me duele un poquito, de que es el plan de vida, pero nada más los planes de vida son relevantes cuando tienen una expresión económica, cuando son producción, cuando son consumo. Y eso, no sé a ustedes qué les parezca, pero a mí me desilusiona un poco, porque si ese es a lo que se refiere al respeto del plan de vida de los demás, solamente cuando es expresión económica, eso ya no me... No pienses eso, no te mortifiques. No, para nada. Gustavo levantó la Mira, mano, ¿eh?
el liberalismo promueve como valor intrínseco la libertad, ¿no? Y no como valor instrumental, Alberto. O sea, la libertad que promueve el liberalismo la promueve no porque sea útil, sino porque es intrínsecamente relevante para el ser humano. Ya lo decía, no me acuerdo del autor, pero decía, quien se pregunta ¿para qué sirve la libertad? Pues, tiene alma de esclavo. ¿Por qué? Porque la libertad es intrínsecamente inherente a la dignidad humana. Nosotros somos libres, los que tenemos un pensamiento religioso, pues porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Él es libre, ¿no? Pero aunque no tengas un pensamiento religioso, dices, el ser humano es intrínsecamente libre y no puede alcanzar la plenitud más que en un ambiente de libertad. Por lo tanto, recurrir a la coacción tiene que ser tratado con muchísima precaución, porque eso tiene en sí una semilla de una cosa negativa, ¿no? Porque es contra natura coaccionar a los seres humanos. Lo natural, y que eso no es económico, sino es político y antropológico, lo natural es respetar la dignidad humana que implica la libertad. Ok. Gustavo, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, ahorita casi me levanto de la silla, pero las emociones. ¿Cómo te llamas? Te veo aquí Es como Marco, iPhone. Marco. Soy Marco, ¿verdad? Está dos veces. Es el iPhone, pero también es Marco. Ya, de acuerdo. Gracias, Marco. Mira, yo creo que no te desilusiones, Alberto, porque ahorita las ideas que yo he planteado son desde el punto de vista económico, ciertamente, pero el liberalismo es un pensamiento amplio, universal. Yo no estoy de acuerdo en pensar en que el hombre nació para ser libre. La historia universal nos da muchos datos de que siempre andamos queriéndonos controlar unos a otros. Lo que sí creo es de que, como la República de Platón, si nosotros leemos la República de Platón, no es de que haya sido el modelo maravilloso. Incluso hoy en día, la República de Platón la podemos entender como, wow, una manera de gobierno, pero no es así. Es el modelo del estatismo. El estatismo en su máxima expresión está allí en la República de Platón. Bueno, no va por allí. Yo creo que nos acomoda más entender la natura humana, y en la naturaleza humana nos encanta controlar a los demás. Eso es naturaleza, no es de que todos somos libres, eso es muy bonito, pero también es parte del pensamiento mágico liberal. Porque si no lo reconocemos, entonces vamos a seguir dándonos golpes en la pared. La cabeza pega y pega una, pega otra vez, y siempre vamos a decir, no, es que todos somos libres. Y, perdón, ahí están los datos, Marco, historia universal, que siempre nos andamos controlando. Y Sí, el de acuerdo. liberalismo tiene que comprender que lo que podemos hacer es una mejora, pero no podemos cambiar la naturaleza humana. No sé, con todo respeto, Jorge, Marco, Alberto. Intuyo que estamos totalmente de acuerdo. Nada más es cosa de que dialoguemos más, cosa que ya no es posible ahorita, porque según yo ya llevamos 10 minutos de retraso, mi querido Albert. No, terminamos a las 8. ¿Hasta las 8? A las 8. Excelente. Y en Excelente. 5 minutos vamos a entrar a la etapa Cosecha. de cosecha. Ya. Bueno, entonces sí puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo anteriormente dicho por... ¿Cómo te llamas? Gustavo. Por Yo soy Gustavo. Por Gustavo. Gustavo. Sí, por Gustavo. Y necesito, y me deseo tener más comunicación con ustedes. Sí, Gracias. efectivamente, digamos, eso ya es una consideración de carácter antropológico, en el sentido de, cuando yo digo que el hombre es intrínsecamente libre, no quiero decir que sea intrínsecamente bueno, ¿no? Sino que es intrínsecamente libre, lo cual quiere decir que puede cometer actos, digamos,
de bondad o actos de maldad, ¿no? También puede, el hombre también puede querer controlar a otros hombres. Y seguramente, y estoy totalmente de acuerdo con que no puede, sino que tenemos una compulsión o un impulso a querer controlar a otros seres humanos. Estoy absolutamente de acuerdo. Y entonces ese es uno de los argumentos que uso. Marco, voy más allá. Y hay personas que les gusta ser controladas. Ah, sí, claro, eso ya es entrar en el terreno, digamos, de la patología psicológica, ¿no? Pero yo uno de los argumentos que uso contra la gente que argumenta que debido a que existen fallos de mercado, cosa que es discutible, ¿sí? Pero es interesante. Entonces, por lo tanto, a cada fallo del mercado, la solución es la intervención del Estado. Le digo, bueno, a ver, espérame tantito. Las fallas del mercado tienen que ver con que los seres humanos, pues tenemos esas deficiencias como las que ahorita señalas, Guillermo, ¿no? Y entonces cuando se pasan y ya son parte de la burocracia, así mágicamente dejan de ser eso, ¿no? Y ahora ya son altruistas y ya son bondadosos y ya son, pues no es cierto. Como tú decías, siguen queriendo maximizar su beneficio personal, ¿no? Y entonces es una falacia pensar, y eso lo desarrolla mucho una escuela dentro del liberalismo que se llama Public Choice, que no sé si han oído hablar de ella, pero es muy interesante incursionar en ella, de este hombre Buchanan, entre otros, que lo que desarrolla es cuáles son las fallas del Estado. O sea, cuáles son las fallas intrínsecas de recurrir a la acción coactiva del Estado para tratar de lograr bienes públicos, ¿no? Y lo desarrollan de manera pues, muy interesante, muy elocuente, muy brillante. Es la escuela Public Choice. Yo he hecho esfuerzos por dar clases de eso en algunas universidades privadas de México, pero como el gobierno tiene controlado el tema de los contenidos, nunca me ha sido posible, que es otra forma del intervencionismo. No sé si sabían ustedes, si están en el ámbito académico, pero aquí en México los programas de estudios requieren un REBOE y ese REBOE ¿cómo se llama? Lo admite o lo rechaza el gobierno, ¿no? Entonces, una modalidad más de intervencionismo totalmente injustificada. Tendrás que ir a la UNAM. O venir a USIL, o invitado ya a USIL. Sí, la UNAM tiene autonomía, ¿no? Eso es autonomía, fantástico. en realidad, la autonomía de la UNAM es técnicamente precisamente en eso, en los temas, digamos, de contenidos y demás. Es autonomía académica, docente. Exacto, tendré que ir a la UNAM para que eso sea posible, porque en los que dependen de la SEP dice eso no, y eso es aquí, en muchísimos países del mundo. ¿Y eso qué tiene que ver con la defensa de la vida, la libertad y la propiedad de las personas? Nada. Eso tiene que ver con atribuirle al Estado unas funciones que no le corresponden. Bueno, Pues sí. pero contribuye a un adoctrinamiento y justo es una lucha contra las ideas liberales, ¿no? No, por supuesto que sirve para adoctrinar. Claro. Bueno, si hay, Sí. y a lo mejor con esto empezaría yo a entrar, aunque sea un minuto antes, a la etapa de la cosecha, pero entonces pareciera que en esto del respeto al plan de vida de los demás, pues empieza por entender los planes de vida, a lo que nos estamos refiriendo de planes de vida, ¿no? ¿Qué es un plan de vida? Para saber eventualmente qué es lo que tendría que hacer desde alguna cosa como puede ser el gobierno, si es que tiene, digamos, razón intervenir sin perder Un plan el de vida calificativo liberal. es definir los fines y los fines y los medios de tu vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr y cómo lo quiero lograr? Yo creo que es tan simple como eso. Eso Entonces, vuelve cuando a el sonar gobierno, muy económico. sí, pero cuando el gobierno llega y te dice, tú no puedes
Tú, por ejemplo, que eres dueño de un restaurante, no puedes poner saleros en las mesas. Ya está tratando de enseñarte cómo ser feliz o cómo ser sano, ¿no? Y eso ya es salirte por completo de lo que es el ámbito propio el ámbito en el que se justifica la acción coactiva. Entonces, respeta que la gente quiera, por ejemplo, me voy a un terreno polémico, si hay gente que quiere fumar marihuana, que fume marihuana, ¿sí? ¿Por qué tú vas a decidir que eso no es bueno para esa persona y se lo vas a prohibir? Eso es salirte por completo de lo que es recomendable atribuir a una acción coactiva del Estado. Oye, Si el Estado te va a enseñar a cómo ser virtuoso, ya estamos totalmente en una vía antiliberal. y no podría ser esa la función de una intervención, como decía Gustavo, del Estado o del gobierno, llámala como quieras, pero no podría ser esa la función de la intervención en una sociedad. A mí me gustaría pensar más bien que lo que es liberal es la sociedad, lo digo de paso. Esa función no podría ser realmente el asegurar que o ver, ¿no? Vigilar, supervisar, no sé exactamente cuál sea la mejor palabra, pero el objeto es que los planes de vida se respeten. Es que allí, si me permites, allí hay una idea que es muy interesante que también se ha empezado a estudiar con economía del comportamiento. Y en la economía del comportamiento nosotros estamos buscando cuáles son las razones psicológicas para que la gente actúe de una u otra manera. Entonces, pero más allá antes de la economía del comportamiento, si nosotros fumamos un churro de marihuana, no está en debate que yo me lo chute. Lo que está en debate es quién va a pagar por la salud que cuando yo me ponga malo. Entonces, allí, en la economía del comportamiento, yo sé que tengo libertad y me puedo meter lo que yo quiera en mi cuerpo, pero por economía de la elección pública, que por allí lo comentaba Marco, en la elección pública, pues yo necesito ver quién paga por la atención de la salud de esa persona, porque resulta que pues se chuta los cigarros y a nadie le pide dinero, pero cuando se enferma, quiere que el Estado o quiere que alguien más pague su salud. Entonces, allí tenemos un problema ético-moral, lo cual yo lo resuelvo entendiendo que el ser humano somos oportunistas. Y entonces, así como que, oye, vamos a llegar ¿alcanzaremos el hombre ideal? No, no existe el hombre ideal. Es como si ahorita yo les dijera, nos regresamos de 13 siglos, les digo, mira, la neta, la solución está con Jesús. Y seguimos a Jesús, ¿no? Buscando al hombre ideal. Oigan, Hasta aquí. ya estamos ahora sí en el momento de la cosecha. No sé, ¿qué se llevan? ¿Qué tienen para su itacate? Esa es expresión mexicana, Jorge, ¿no? ¿Qué se Para mi llevan? itacate, tú sabes que a veces yo lo uso. Lo Ah, escribí qué la vez bueno, qué pasada, bueno. Entonces pero ya la lo gente se teníamos. queda en el aire y yo digo, es un poco tolforca mexicana. Bueno, ¿qué se llevan en el itacate? ¿Quién empieza? Si quieres, yo empiezo porque yo he Venga. disfrutado con estas intervenciones de Marco y de Gustavo, que claro, ya estoy viendo que quiénes van a ser mis próximos invitados en los diálogos de la cátedra Corra de Nave, si me permiten, Marco y Gustavo. Ya les pediré sus correos a Alberto, ¿no? Con Claro. Alberto también, además de Alberto de hacer este Global Ethic, un gran esfuerzo desde México, nos ayuda muchísimo acá a UCI, la Universidad San Ignacio de Loyola, acá en Lima, para justamente tratar de ir replicando estas cosas desde nuestra universidad. Entonces, yo, claro, lo que estaba notando era esto que se ha explicado muy bien y se ha discutido, que el interés de la persona para progresar siendo altruista, respetando el plan de vida de los demás
y sin caer en esto que Alberto, que tú ponías la atención en un espíritu economicista, quizá el plan de vida habría que mirar que al final del día, ¿para qué estamos en la tierra? Es para buscar ser felices y trascender, ¿no? Trascender, y ahí un poco la expresión de Gustavo, esta última, ¿no? de seguir un poco las enseñanzas de Jesús. Por ahí está el hombre altruista, y que es un poco el núcleo de este liberalismo, y en la idea de ir perfeccionándonos cada vez más. Yo me llevo eso en mi petacate, como Itacate, Itacate. pitacate, ¿no? Sí, excelente. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. ¿Quién Buenísimo. sigue? Marco, Gracias. Gustavo. Venga, Gustavo. Venga, Sí, Gustavo. gracias. Gracias, Marco. Bueno, yo me quedo con una idea en la cual debemos mantener el debate de las ideas. Debemos sostener un pensamiento libre para cooperar con los demás. Y yo sí creo que debemos movernos hacia ser mejores. Pero también debo entender que el gobierno solamente es una organización más para producir bienes y servicios públicos. Tenemos que rescatar a Ronald Coase, Premio Nobel de Economía, que nos dice que los bienes públicos pues no son así como que por cuestión divina, sino que son monopolios legales, públicos, por decreto, para que un pequeño grupo de personas tenga sus ganancias, ¿no? Pues, discúlpenme que sea tan economicista, pero pues desafortunadamente sí, o afortunadamente soy economista, pero sí, yo veo al gobierno de esa manera. Y me llevo una grata idea, que hay gente que está tratando de esparcir las ideas del pensamiento liberal y que en realidad podemos discutirlo con respeto y tolerancia. Eso me lo llevo, Beto. A todos, muchas gracias. Gracias, Jorge, Genial. Marco. Gracias, Gustavo. Marco. Pues sí, esta idea que se ha expresado de que el ser humano es, digamos, no es perfecto y que con esa imperfección, o sea, no gracias a esa imperfección, pero sí a pesar de esa imperfección, el recurso a la libertad es la mejor opción, más que el recurso a la coacción, porque la coacción tendría que ser ejercida por seres humanos imperfectos. Entonces, como decía, creo que Gustavo, cuando estás trabajando dentro de la burocracia o dentro del aparato estatal, sigues buscando tu beneficio personal. Eso me parece que es indiscutible. No tiene por qué, es como fantasioso o mágico pensar que la gente se va a volver intrínsecamente buena y altruista por el hecho de trabajar en el aparato estatal y que es intrínsecamente malo e irredimible cuando actúa de manera libre. Eso pues, me parece que no tiene sustento, ¿no? Entonces, esa idea me parece muy valiosa y sí, y sí querría subrayarla, ¿no? Buenísimo. Pues todavía tengo yo unos minutos para poder aportar mi itacate. Y yo diría, pues yo estaba aquí con estas inquietudes que ya les comentaba, pero creo que salen muchas oportunidades de reflexión. Una de ellas es... pues sí, efectivamente la que habíamos puesto originalmente, que es ¿para qué queremos el gobierno, no? Sobre todo desde una perspectiva liberal, ¿no? Me quedó la inquietud, no creo que lo hayamos respondido esa pregunta, pero creo que es muy legítima y que además habrá que entrarle en los próximos meses en nuestros países. Y que probablemente esa discusión debería ser, por lo menos en los términos que planteaba un poco Marco,
realmente necesitamos a un gobierno que empiece, que se encargue de generar pues igualdad o equidad o bienestar de alguna forma. Eso es realmente lo que necesitamos, porque además eso le da como que la libertad al gobierno o al grupo en el gobierno para empezar a apartarse todavía más de los ideales liberales, ¿no? Es decir, empieza a decirle a la gente, a los ciudadanos, qué es lo que deberían estar haciendo, ¿no? Para poder ser más iguales y para poder ser más, pues más equitativos. Otra reflexión es por la ruta de los planes de vida, ¿no? Sí veo que con la definición que nos dio Marco, la cosa queda muy en el ámbito de la economía. Y a lo mejor está bien que sea así, para que eso nos permita, además, pues, entender mejor cómo es que debería funcionar la economía y en general, pues, la sociedad, si ya nos pusimos de acuerdo. Y una tercera es, bueno, habíamos dicho en otras ocasiones que la idea del liberalismo había sido para pacificarnos también, ¿no? Es decir, la única solución que aparentemente habíamos encontrado como humanidad para no estarnos matando los unos a los otros por cualquier cosa, muchas veces simplemente por ideas, ¿no? Era, bueno, ya dejemos de estar esperando e imponiéndole a otros individuos, a otros humanos, que piensen igual que yo, sobre todo en contextos religiosos, ¿no? Como fue en alguna época, ¿no? Y decir, ok, vamos a convivir y vamos, pero para convivir tenemos que prometernos, por lo menos, ¿no? Que te voy a tolerar si es necesario, ¿no? Pero sería ideal que pudiera respetar tu forma, tu plan de vida, ¿no? Esas son las cosas que tú crees. Por eso yo me había quedado mucho también con esta idea mucho más amplia de la parte más allá de la economía, ¿no? Porque si yo respeto que la gente piensa de una manera, ¿no? Y que lleva su vida de una manera, claro, eso va a tener implicaciones económicas tarde que temprano. Pero eso creo que es como muy esencial. Usaste otra palabra, Marco, ahorita no me acuerdo, ¿no? Pero es muy intrínseco, ¿no? De lo que deberíamos estar buscando. Eso creo que yo no encontré hoy razones para abandonarlo, así es que lo sigo pensando, ¿no? Que el liberalismo va por ese lado, aunque creo que hoy tuvimos un viaje extraordinario alrededor de todas las implicaciones Oye, económicas de estas cosas. Alberto, ¿te puedo Venga, comentar algo acerca de sí, tu cosecha? Mira, yo quiero subrayar o reiterar o decir, no sé si lo había dicho, que la defensa del liberalismo no es fundamentalmente utilitarista, o sea, económica. No es exacto. porque convenga, o sea, sí conviene, pero no es por eso que lo conviene, sino la defensa del liberalismo y de la libertad humana es fundamentalmente de carácter ético. Exacto. Ah, bueno, Cierto. esa me la echo a mi cosecha inmediatamente, ¿eh? Yo Ese, creo que si no defendemos el liberalismo desde la perspectiva de la ética, como lo éticamente correcto, estamos perdidos. es que Y- perdón, Marco, pero yo creo que probablemente de ahí surge, ¿no? Esa es la génesis de la ética, ¿no? Este respeto a los planes de vida de los demás para poder construir cosas maravillosas como las que hemos visto en la historia de la humanidad, digamos, de la antigüedad a la fecha, ¿no? Claro, no solo respeto al plan de vida, no primordialmente porque sea lo conveniente, sino porque es lo correcto. Ujú. Exacto, y de ahí puedes seguramente derivar
pues la ética. Sí, sí, sí. Y ahí encaja la idea del altruismo, pues, ¿no? Lo que muy Entre bien. otras. Ah, buenísimo. Ahora sí ya cierro el concepto. Altruismo Buenísimo, ético, perfecto. Oye, muchísimas gracias, ¿verdad? buenísimo. Pues Buenísimo. estamos ya justo en el filo de las 8, Ya tal como estaba estamos. en nuestro plan. 9 de la noche, hora de Lima. Estamos a una 9 de hora. la noche en Lima, Sí. ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, Nada, pues encantado, como siempre. yo me voy muy contento. Espero que ustedes hayan tenido también una experiencia igual o más fascinante que la que he tenido yo. Y bueno, pues nos vemos dentro de 15 días. De liberalismo, les recuerdo, nos quedan dos sesiones, ¿no? Ya les informaré más sobre los temas. Pero bueno, estamos a punto de terminar y creo que va a haber sido una temporada fantástica esta que hemos hecho en los diálogos críticos Globaletic a propósito del liberalismo. Muchas gracias Gustavo, Marco, Jorge. Sí. Nos vemos entonces dentro de 15 días o antes si pasa algo interesante, dirían en algún noticiero ¿Cómo no? mexicano. Yo les mando un saludo desde Ciudad Universitaria, aquí en la UNAM, en México, a todos mis colegas y amigos. Buenísimo. Gracias. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, que ya hoy es viernes chiquito, como decía mi Sí, colega. sí, sí. Fuerte abrazo, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta Abrazote, luego. bye.